Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidoas a una revuelta radial más. Estamos felices de compartir con más de 20 radios de América Latina, desde el sur hasta México, pasando por Centroamérica y también uniéndonos en un cadenazo global de 2 días de transmisión con radios y medios libres de España. Estamos muy felices de hacer todo un sábado y todo un domingo de transmisión de radios y medios libres. Ha sido un esfuerzo colectivo que nos pone muy felices, que nos deja ver que desde el encierro también luchamos porque el encierro no nos calla. Y pues iniciamos esta nueva revuelta radial con una mesa sobre el tema de disidencias. Hoy es un día especial para la comunidad LGTB. Y pues hoy celebran el orgullo de ser quienes son, de no tener miedo ni vergüenza de salir a la calle con la persona que aman, y pues por eso se dedica este cadenazo global, tanto en España como aquí en América Latina, a este tema de disidencias. Yo soy la compañera Caracol de Radio Zapote, les doy la bienvenida a esta mesa. En la cabina central se encuentran nuestros compañeros de Radio Curruf hasta el sur en Chile, a los cuales les decimos muchas gracias y les mandamos un caluroso abrazo y saludo combativo. Y pues les doy la bienvenida a esta mesa de disidencias, entendiendo disidencias como lo que somos nosotros, disconformes con el sistema. Es decir, que pues muchos de nosotros entramos en este sentir que sería ser disidentes. Y pues pensando y reflexionando un poco sobre esto de qué significa ser disidentes, me acordé de disconformes con el sistema, me acordé de una frase que yo escuché cuando fue la revuelta por allá en España del 15M, que decía, nosotros no somos antisistema, el sistema es anti nosotros, nosotres y nosotras. Y pues ser disidente en este sistema capitalista, económico, de guerra, violento, pues implica tener una identidad, nacer con ciertas características que a este sistema de guerra decide que no le gustan. El sistema es anti-mujeres, es anti-niños, es anti-amor casi, anti-personas indígenas, personas de los pueblos, y pues nosotros luchamos con eso y luchamos por reivindicar nuestra identidad con dignidad y ser lo que queramos ser y amar a quienes queramos amar. Así es que dedicamos esta mesa a las disidencias disconformes con el sistema, y pues estoy muy contenta de tener a 3 invitados muy chingones que hoy nos van a platicar acerca de su disidencia, su identidad y cómo con valentía deciden defender lo que son, no ocultarse, no venderse al sistema, no ocultar lo que somos. Y le doy la bienvenida muy contenta a estos 3 invitados muy especiales que están aquí acompañándonos el día de hoy. 2 de ellos están aquí en México y uno nos acompaña desde Nueva York. Pues le doy la bienvenida primero que nada al compañero Andrés Mañón. Él es un artista visual que se expresa desde el género fluido y también es perteneciente y activo defensor de la comunidad LGBTQ y más. Por eso también en este día le felicitamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a esta mesa. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme. ¿Me Gracias a escuchan? ti por estar. Sí, te escuchamos. Ah, buenísimo. Ok. Pues gracias a ti por estar en esta mesa y por en unos momentos más compartirnos sobre tu experiencia con la disidencia. También Sí, le doy la bienvenida a la compañera Natasha Clavel. Ella, pues por el hecho también de ser mujer, pues ya yo siento que somos disidentes del sistema, y pues también pertenece a colectivos independientes, a colectivos también invisibles, al movimiento de publicar tus propios libros. Y bueno, en un rato más nos platicará de su disidencia. Le doy la bienvenida a la compañera Natasha. ¿Cómo estás, compañera, por allá? Hola, saludos. Espero que todos los que nos escuchan estén bien.
y también que se vayan a poner contentos de esta emisión, pues chido por Radio Zapote y también por Radio Curruf, que hacen posible esta transmisión. Así es, muchas gracias a Radio Curruf, Radio Zapote y todas las radios colectivas, medios libres de abajo, que hacemos un gran esfuerzo colectivo por seguir resistiendo desde el confinamiento. Y bueno, hasta el otro lado del Río Bravo le damos la bienvenida al compañero Cristian Eduardo. Estamos muy contentas de contar con su voz el día de hoy. Él es mexicano, ya lleva 5 años residiendo en Nueva York y también es perteneciente a la organización Santuario para Familias, que en un ratito más nos platicará qué hacen en este santuario, y también es activista por los derechos y la dignidad de personas migrantes y de la comunidad LGBTIQ y más. Así que le damos la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por tenerme. La verdad es que estoy muy emocionado y estoy muy contento de que estemos alzando la voz creemos este espacio más que nada para todas aquellas personas que están siendo silenciadas por el sistema, pues que se den cuenta que no están solos o solas, soles, y que sobre todo que la lucha continúa, en que podemos estar separados y encerrados, pero todos seguimos en la lucha. Pues qué lindo, gracias por lo que nos dices, Cristian. Y pues sí, es verdad que las personas que el sistema capitalista del dinero quiere que estemos solas y que nos sintamos que estamos solas, pues sepamos que no estamos solas. En realidad, como dicen por allá en Chile, somos nada menos que mayoría. Así que bueno, muchas gracias por presentarse, por estar aquí a todos el día de hoy. Y vamos a dar inicio a esta mesa de disidencias. Platicando un poquito con esta pregunta un poco general que les planteé a los tres, que es la siguiente: ¿en qué momento de su vida se dieron cuenta y cómo se dieron cuenta de que su identidad, su modo de ser, no le era funcional a este sistema? De que para este sistema capitalista resultaba que nuestra identidad estaba mal. ¿Cómo fue ese momento en el que se dieron cuenta de esto? Y también cómo lo enfrentaron, cómo decidieron con valentía defender su identidad, ¿no? Esconderse. Así que le planteo esta pregunta a ustedes tres, compañeros, y le doy la palabra a la compañera Natasha, primeramente, por favor, para que nos platique de esta experiencia. Natasha. Ay, qué nervios ser la primera. Bueno, gracias, Caracol. Yo pienso que en este mundo que vivimos, el sistema capitalista, un sistema belicoso, ser disidente es la única forma en que puedes ser alguien, porque lo demás es ser forma, es ser un ladrillo más en la pared, como dice esa chida canción de Wall. Bueno, y ser disidente es tropezarte mucho y también es ser castigado por el poder, lo cual pues para mí es un indicador de que hemos transgredido. Si de verdad hemos transgredido, seremos castigados sí o sí. Y porque jugamos con las reglas del sistema a veces sin saberlo, en tanto identidades subordinadas o dominadas, pues también ser disidente es equivocarse con frecuencia. Pero para mí lo mejor en todo caso es que en la disidencia uno tiene un elemento importante que es la rebeldía. Y la rebeldía nos sirve para saber aceptar, para aprender y para salir avante. Y estoy bien contenta de compartir con Cristian, Andrés y Caracol esta mesa disidente. Creo también que hoy en día el capital quiere convertir nuestra rebeldía en mercancía para así tener control y ganancias sobre los rebeldes. Hay kits de símbolos y prendas que se venden porque ser anti suena bien. Aquí yo haría un paréntesis, invitaría a las jóvenes que tienen que estudiar la genealogía de su lucha
si quieren que esta lucha sea legítima y sobre todo auténtica y no una identidad comprada porque está de moda, porque también la disidencia es una moda o el sistema la quiere volver moda. Pero yo creo que los que somos disidentes no somos antis, es mi pensamiento, porque la rebeldía no es anti, es como algo hacia adelante. La rebeldía es creativa y es como siempre zurda, no es contra, es como dicen los zapatistas de Chiapas, la rebeldía es muy otra, es un mundo paralelo. Y bueno, para terminar diría que me di cuenta que no era funcional al sistema como planteas la pregunta, Caracol, pues porque fui zurda, o digo soy zurda, pero fui una niña que sus papás educaron como que zurdo fuese natural. Entonces mi zurdez me llevó muy rápido a darme cuenta que el mundo estaba al revés o yo al revés, y con la vida pues aprendí que asumir mi zurdez como una posición política, y ser una mujer también es como ser zurda, y mucho más si eres inteligente, creativa, independiente en el término económico, pues vas a enfrentar muchos problemas, porque si no perteneces a ninguna red, como que tengas un apellido o que tengas un capital social, pues por más títulos y más talentos que tú hayas cultivado, no vas a poder publicar, porque bueno, yo soy escritora y es lo que me gusta, y la manera en que encaucé mi disidencia pues fue crear una pequeñísima editorial que yo llamo que es autodidacta, y de la manera en que de esa manera no necesitamos ni agente editorial ni dinero, sino crear nuestros propios libros, nuestras necesidades, y bueno, así lo enfoco y así es Caracol. Muchas gracias, Natasha, por compartirnos estas palabras, esta experiencia. Y pues sí, ahorita que comentas esto de publicar, me estaba acordando que recientemente he visto 2 películas pues que narran historias de mujeres que eran escritoras, pero simple y sencillamente no podían publicar, o sea, no eran publicadas, no entraban en el medio editorial, y si llegaban a entrar, ellas sabían que no iban a ser leídas, que nadie iba a comprar un libro solo por el hecho de estar escrito por una mujer, ¿no? A lo mejor ahorita pensamos que ya estamos en otro tiempo y claro que leemos mujeres, ¿no? Pero me mueve mucho pensar en el hecho de que muchas mujeres en el pasado hayan tenido grandes ideas, grandes creatividades, ganas de crear, y simple y sencillamente no hayan podido, o su único medio haya sido esconderse detrás de un hombre, o no esconderse, sino necesitar depender de que su nombre fuera el de un hombre, ¿no? Es algo triste, terrible, y que ojalá poco a poco vayamos abriendo más terreno para que no importe si seas mujer, hombre, gatito o planta, si tienes creatividad y algo que decir, que haya alguien que te quiera escuchar, ¿no? Porque yo creo que sí hay mucha solidaridad, mucho amor en esta humanidad, que tenemos la tarea de seguir cultivando, porque pues este capitalismo belicoso se viene con todo. Pero bueno, muchas gracias, Natasha, por esta compartición. Y ahora le quiero dar la palabra al compañero Andrés Mañón, artista visual de género fluido, que nos platique pues en qué momento de su vida pues se dio cuenta que esta identidad, este sentir, este modo de ser que él es, no era lo que el sistema quería, no era, digamos, perfecto, no era lo que estaba, digamos, bien, entre comillas, y cómo lo enfrentó, con qué valentía, con qué herramientas decidió que iba a seguir siendo lo que él es sin esconderse. Por favor, Andrés, te doy la palabra. Sí, bueno, pues es una pregunta muy interesante porque creo que es remontarse a tiempos donde probablemente la memoria no da para registrar como el momento exacto, porque yo creo que, al menos hablando de mi experiencia, viene desde el día 1, ¿no? O sea, y no puedo rastrear el momento exacto, pero lo que sí puedo decir es que el momento en el que yo creo que hice conciencia de ese hecho, que además fue un hecho que sí, o sea, que se mantuvo en mi vida hasta la fecha,
creo que fue ese periodo en el que, porque yo mucho tiempo viví como encapsulado en mi casa y vivía como con todos mis hermanos, mi papá, mi mamá, etcétera. Entonces era como, yo lo veo como este espacio seguro donde realmente no había represalia ni un cuestionamiento de lo que yo soy, sino más bien un constante apoyar, ¿sabes? Esa disidencia que supongo que ellos vieron en mí desde el principio. Y yo creo que ese primer contacto en el que notas que no eres del agrado del sistema es cuando precisamente te expones a un ambiente social fuera de tu núcleo. En este caso yo diría que es la escuela. Y es ahí donde todo se ve, ¿no? O sea, porque finalmente, pues el sistema también es en parte, vaya, nosotros reproducimos el sistema todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que cuando haces conciencia de este sistema opresor, casi siempre es a través de la gente que lo reproduce, o sea, que reproduce todas estas normatividades. Y yo recuerdo desde muy niño siempre tener como esa clara noción de que yo no encajaba en el molde, y creo que así se mantuvo. Entonces es interesante porque creo que al final el aprendizaje va mucho más allá de solo hacer conciencia de que eres disidente y ya. Creo que mucho tiempo, tal vez por la presión social, asumes que la vía o la meta es intentar como desprenderte de esta disidencia, porque pues últimamente juegan los afectos y juegan como las sensibilidades de uno, ¿no? Entonces, por supuesto que no quieres salir lastimado más, entonces buscas una manera de que eso deje de suceder. Pero creo que el momento más padre es cuando tienes la suficiente madurez o tal vez la suficiente conciencia para darte cuenta de que no hay nada mejor que ser disidente, y que en todo caso la meta debe ser siempre aspirar a defender quién eres y sobre todo encontrar, porque es muy importante esta parte, encontrar un sistema de apoyo, un excelente sistema de apoyo que te ayude a sostener tu lucha, la lucha de otros, y que colectivamente pues continúe. No sé si... ¿Hola? Aquí estamos, Andrés. Ah, Vientos. es que escuché como un silencio profundo y dije, bueno, algo piqué. No, estaba esperando si querías decir algo más. Ya, no, vale. comentar. Pues eso, pero bueno, sí cerraría mi comentario diciendo que yo lo que he aprendido hasta ahora, como en la vida que he llevado, es que lo más importante para mantener firmemente esta disidencia de uno es sí buscar un apoyo colectivo, porque sí creo que uno es su ambiente, uno es también la gente que le rodea, y uno constantemente está haciendo como el reflejo de eso. Entonces creo que está bien tener estos momentos de empoderamiento donde eres tú contra el mundo, pero perseveras y luchas, pero también tienes que encontrar la manera de recobrar fuerza. Y si no hay un sistema de apoyo, sea un colectivo, sea un grupo, sean tus amigos, sea alguien más, creo que sí es muy difícil resistir. Y yo sí considero que, tal y como dice la compañera, hay que siempre aspirar a una autonomía a la hora de pensar en los colectivos, ¿no? O sea, que sea como nosotros somos nuestra propia fuente de todo. Y creo que esto es para mí la clave para tener recursos suficientes para resistir y seguir luchando. Tener un buen colectivo del cual te acobijes, te acompañe, te cuestione, porque también es importante cuestionarnos entre nosotros, pero sobre todo que sea como esta colectividad y nada, eso.
Vientos, muchas gracias, Andrés, por esto que nos compartes, y me quedé mucho con esto de que el sistema siempre se manifiesta a través de las personas, ¿no? O sea, al final de cuentas llevamos muchas cosas horribles del sistema en nuestra propia persona, corriendo por nuestras venas, a veces el racismo, a veces el bullying, a veces el machismo, muchas veces sin darnos cuenta. Y entonces este sistema se expresa a través de nosotros mismos, que justo no querríamos ser así. Entonces me pongo a pensar, ¿no? Que nos toca un gran trabajo personal y político, ¿no? Con nosotros mismos. Y esto que dices de los colectivos, las redes de apoyo, yo creo nos ayuda mucho a eso, a espejearnos, saber quiénes somos y hacer ese trabajo político personal que nos toca hacer para no ser unos machistas, no ser unos racistas, no ser unos xenófobos, que muchas veces ni nos damos cuenta a qué hora nos metieron esas ideologías y qué tan profundo, tristemente, las podemos traer, ¿no? Pero como dices, con estas redes de apoyo yo estoy segura de que podemos evolucionar y llevar el amor como bandera, ¿no? También. No el sistema capitalista. Y bueno, pues muchas gracias por compartirnos estas experiencias, Andrés. Andrés es un gran artista visual que le recomiendo a todos y todas que conozcan. Al ratito le preguntaremos sobre su arte, pero es justo un arte disidente, un arte de fluidez de género, un arte muy LGTB quizás, no sé, pero que transgrede y es muy original desde mi punto de vista. Y bueno, les recomiendo conocer a este artista visual, fotógrafo, editor. Y bueno, finalmente le doy la palabra a nuestro querido Cristian Eduardo, que desde Nueva York nos acompaña el día de hoy con esta pregunta sobre en qué momento de su vida se dio cuenta de que su identidad, según este sistema, no estaba bien y de qué manera lo ha enfrentado. Como migrante en Nueva York, como hombre, pues le doy la bienvenida a Cristian. Por favor, platícanos. Pues mira, me agrada mucho escuchar cómo estamos creando este espacio, porque yo creo que aquellas personas como que nos identificamos como disidentes, como diferentes, como fuera de la norma, siempre lo vemos como algo negativo, ¿no? Y entonces ahorita lo estamos cambiando totalmente la retórica a realmente como, no, los disidentes son quienes hacemos el cambio. Y fíjate que es curiosa tu pregunta, porque desde que yo tengo memoria, de verdad, yo recuerdo que yo me sentía diferente y desde la familia, desde la escuela, como decía mi compañero, yo recuerdo que desde que yo era niño, yo decía, pero es que yo me comporto diferente, y yo veía como, por ejemplo, los miembros de mi familia, me trataban diferente, cosas como, oh, eso es para mujeres, ciertos comportamientos no debes de hacerlo y cosas así, porque me identifico como un hombre gay. Entonces, desde niño yo tuve esa como... Y en ese entonces era miedo como de ser diferente, de ser disidente. Era como, no, lo que tengo que hacer es aprender cómo el sistema funciona, cómo protegerme, porque yo no veía a nadie que se pareciera a mí. Yo no veía, solamente recuerdo que de niño veía como que, oh, que tienes que ser como muy hombre, el machismo a su máxima expresión en mi familia, en la sociedad, en la escuela, y yo no me sentía cómodo con eso. Y por desgracia, cuando yo era niño, pues en el núcleo familiar hubo muchos casos de violencia doméstica. Entonces empecé a percibir cómo el machismo y el privilegio pues eran parte del sistema. O sea, ser hombre te daba cierto poder, pero lo más curioso era que yo no me sentía así. Yo, aún siendo hombre, sentía como no pertenecía a ese grupo de poder. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué es que soy diferente? Crecí, la verdad es que me traté de adaptar al sistema, seguir la heteronormatividad de que debes de verte hombre, actuar como hombre, expresarte como hombre, caminar como hombre, hablar como hombre. Y la verdad es
Es muy difícil y yo creo que es una experiencia similar para todas las personas que nos identificamos como parte de la comunidad LGBTQ, porque es llevar una doble vida, ¿sabes? Es tratar de satisfacer al sistema, ese sistema capitalista, ese sistema que siempre, en donde siempre tienes que demostrar que eres el más fuerte, el más poderoso, que no tienes debilidades, que tienes que ser igual, que no puedes innovar, que no puedes salirte de la norma. Entonces, poco después entré a la universidad y fue muy conflictivo todo porque yo buscaba formas de expresarme, pero no encontraba los medios, ¿sabes? Y a pesar de que sabemos que las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBT tenemos derechos y todo esto, muchas veces tenemos derechos, pero, ¿sabes? En la escuela, con los amigos, con los compañeros, escuchas cosas todavía como microagresiones que son como, oh, pero hablas muy niña, o te comportas como muy niña, o ¿por qué lloras? Y todo ese tipo de conversaciones que siguen pasando. Entonces, es la misma sociedad, pues niega tu identidad. Entonces, pasaron los años y por desgracia fui víctima de tráfico humano, de tráfico sexual y laboral. Llegué aquí a la ciudad de Nueva York sin amigos, sin familia, sin dinero y bastante desorientado porque fue un cambio total. Entonces, y yo creo que esta parte de disidente fue la parte que me salvó porque dije, ok, están pasando muchísimas cosas en mi vida, pero parece que no soy el único. Entonces empecé a buscar ayuda, empecé a buscar organizaciones LGBTQ que ayudaran a los migrantes y que pues me ayudaran a entender mi experiencia que había vivido de tráfico humano. Entonces con el tiempo y sanando un poco, me volví un activista, empecé a protestar y todo esto fue motivado porque en las mismas comunidades migrantes empecé a ver cómo el capitalismo, cómo este machismo, cómo esta superioridad estaba pues separando nuestras comunidades y sigue separando nuestras comunidades. Cómo entre inmigrantes atacamos inmigrantes, cómo entre personas de la comunidad LGBT atacamos personas de la comunidad LGBT, cómo seguimos segregándonos, cómo seguimos sin entender que los hombres tenemos privilegio, que las mujeres, a pesar de que estamos orgullosos de que tienen derechos, pues realmente siguen siendo víctimas y siguen siendo el objetivo de muchísimas cosas, de desapariciones, asesinatos, de violaciones, y entonces eso estaba muy conectado con todas las partes de mi identidad. Y entonces empecé a alzar la voz y empecé a decir, es que las mismas cosas que me afectaron a mí cuando yo era más joven, las sigo viendo ahora. Entonces, estas cosas tienen que empezar a cambiar. Y soy una persona viviendo con VIH y fíjate que eso también me impactó muchísimo porque empecé a ver cómo la comunidad migrante, la comunidad LGBT, los mexicanos, cómo todo mundo seguía con el estigma y la discriminación. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Para ese entonces no era yo abierto ni a mi experiencia como de haber sido sobreviviente de tráfico humano, ni a mi experiencia de vivir con VIH, ni que era parte de la comunidad LGBT. Entonces decidí, ¿sabes qué? No me puedo callar porque estoy seguro que hay más personas como yo que se sienten aisladas, que se sienten solas y como dijo la compañera, muchas veces el anti es algo como de moda. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto debe de cambiar. Entonces me volví muy vocal en los derechos de la comunidad inmigrante, de la comunidad LGBTQ, de romper ese estigma de la discriminación hacia las personas que viven con VIH, porque al final tenemos que entender que todos somos seres humanos y no estamos peleando unos contra otros, estamos peleando contra aquellas personas que diseñaron el sistema. Y el sistema no está diseñado para nosotros, entonces tenemos que destruir el sistema, pero tenemos que entender que si seguimos poniendo barreras entre nosotros, nunca vamos a derrotar al capitalismo. Y fíjate que
Ahorita, bueno, me volví muy vocal con el tráfico humano porque la gente piensa que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, aquí no pasan esas cosas, o inclusive en México es como que siento que lo tratan de minimizar. Y claro que no, el tráfico humano pues es el medio y termina muchas veces, la mayoría de las veces, en prostitución, y está conectado con la desaparición de nuestras comunidades indígenas, de las mujeres, de niños, y sobre todo también porque siento que minimizamos, porque yo soy un hombre y también fui víctima de tráfico humano, ¿sabes? Y soy parte de la comunidad LGBT y soy víctima también de tráfico humano. Entonces eso me hizo reflexionar en cómo, si yo guardaba silencio sobre esas cosas, iba a seguir alimentando ese sistema capitalista, ese sistema discriminatorio, ese sistema que sigue explotando a la gente y que no permite pues ver la realidad de cómo nuestras comunidades siguen sufriendo, siguen siendo oprimidas. Entonces, doy muchas gracias a que estamos creando estos espacios, y sobre todo, yo creo que regresar a lo que la compañera compartió. ¿Para quién estás luchando y por qué estás luchando, de verdad? ¿Estás luchando porque quieres estar a la moda, porque quieres sentirte bien, o realmente porque lo sientes, realmente porque entiendes cómo este sistema oprima a las demás, realmente entiendes cuál es tu privilegio y realmente entiendes que tenemos que empezar a romper estos, porque somos eslabones de ese sistema? Entonces debemos de dejar de ser eslabones y engranajes de este sistema, y tenemos que empezar a hablar ahora mismo. Entonces, muchísimas gracias por crear este espacio, y estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Gracias, Cristian, Eduardo, desde Nueva York. Nosotros también estamos muy contentos de poder escucharte con esa voz alegre, con tanta valentía que emana tu voz y lo que nos platicas. Y pues sí, tristemente el patriarcado también arremete contra los hombres, y a lo mejor es algo que no siempre vemos, no se habla tanto. O sea, si de por sí es difícil combatir el patriarcado, el machismo como mujeres que somos, pues imagínate como hombre, ¿no? A lo mejor no siempre se ve de qué maneras oprime el patriarcado a los hombres, pero eso existe y es algo que se tiene que combatir y se tiene que hablar. Y me impresiona mucho, me gusta mucho cómo cuentas esto de la valentía que tuviste para, en vez de esconderte o quedarte triste o quedarte abajo, con valentía y sobre todo yo siento con mucho amor, decidiste que ibas a usar esta experiencia que tenías, este sentir, este ser diferente para ayudar a otros, ¿no? Para que no se quedaran sintiendo que eran menos, que eran diferentes, sino ayudarlos con tu experiencia. Y pues estos testimonios siempre me hacen sentir que en la humanidad hay mucho amor y que es parte de la lucha, ¿no? Y que lo vamos a utilizar y lo tenemos que utilizar para ser comunidad, para estar juntos y para que desde el día cero ya no te sientas diferente mal, ¿no? Sino que te sientas diferente bien y que equivocarse y ser de una manera o de otra sea algo bonito y te permita aprender, crecer, florecer de la manera que quieras. Y bueno, compañeros, compañeras, les agradezco mucho que nos hayan platicado estas palabras que nos dan. Y bueno, para ir cerrando esta mesa vamos a hacer otra rondita en la cual les voy a pedir que nos platiquen específicamente sobre desde dónde luchan, desde dónde están activos con esta disidencia, cómo se expresa su rebeldía. Y pues quiero comenzar invitando a la compañera Natasha del colectivo Espejo Somos, que es un colectivo también disidente, un colectivo de publicación editorial autónoma, autodidacta, que nos platique pues cómo lucha este colectivo, qué hacen en este colectivo, por qué es importante autopublicarnos, desde dónde nace esta rebeldía y hacia dónde va. Así que le doy la palabra a la compañera Natasha, por favor, y continuamos con esta segunda rondita. Por favor. Sale, gracias. Creo que ya tenemos poquito tiempo. Esa pregunta me parece importante porque es como la manera de concretar una rebeldía, ¿no?
pues nuestro colectivo o colectiva lo que hace es como lo que pensamos es que la autopublicación es revolución. Entonces autopublicamos textos, literatura básicamente, pero también textos político-literarios o plenamente políticos que sean expresión de comunidades con las que estamos trabajando proyectos editoriales, que sean expresión de grupos locales, gente de abajo, como dices, o de nosotros mismos, que no lo llamamos editorial independiente, porque no somos independientes de una casa editorial más grande o no nos, como suele suceder con estas editoriales independientes, que por eso se llaman así. Nosotros empezamos desde hace 11 años sin saber hacer libros, o sea que nuestro trabajo es hacer libros aprendiendo a hacer libros. Pero aquellos libros, folletos, cartoneros o poemarios que las comunidades necesitan para sí mismas, para leerse, para leer, escribir como un solo verbo. Me gustaron mucho las participaciones de los compañeros y de ahí pienso nada más resaltar, como ellos lo dicen, pero en otras palabras, la diversidad para mí es lo natural. La unicidad de identidades, o sea, ser una sola identidad, o sea, que estés normado por el sistema, es una imposición fascista y falsa. En la naturaleza, la sobrevivencia se da a partir de la diversidad. También agregaría que la rebeldía es un tipo de energía, es una emoción, la emoción de la trascendencia por medio de la transgresión. La misma dopamina que produce el cerebro cuando estamos enamoradas es lo que secreta el rebelde y cuando éste reinventa su identidad a partir de juntarse con otros semejantes a él en el mar de la diversidad. Y como para terminar, hicimos un librito, por ejemplo, del pensamiento de las mujeres en México, de sus ideas respecto a la defensa del territorio, y una gran luchadora que es Samantha César en Amilcingo. Ella dijo, por ejemplo, que la fuerza de la lucha es la desobediencia en colectivo. Esa frase me parece muy importante. Y otra de las mujeres zapatistas, que nos vamos a empoderar como mujeres, pero para disolver el poder, no para ejercerlo ahora sobre otros hombres o quienes sean, hijos, los que sean, no, sino que se disipe esa fuerza entre todos y que haya un poder colectivo tendiente al contrapoder. Eso es lo que yo entiendo por la lucha, y editar y publicar es otra forma de luchar. Gracias. Muchas gracias, compañera Natasha, qué lindo lo que nos platica, qué lindo esto de leer, escribir, y qué lindo y qué importante escribir y publicar los libros que como colectives necesitemos. No el libro que más va a vender, no el libro del señor más de moda, sino lo que necesitamos, ¿no? Y pues, como dice también un libro de Espejo Somos, los libros son cuevas portátiles para llevar por el camino y pues cuando necesitemos estar con un libro, ¿no? Te agradezco mucho su participación como compañera de Espejo Somos. Les recomiendo mucho conozcan este proyecto y editorial autónomo, autodidacta, que ya, como dice la compañera, lleva 11 años publicando un montón de libros y que leamos poesía, que escribamos, que dibujemos. Pues muchas gracias, compañera Natasha. A continuación, le doy la palabra a mi amigo Andrés Mañón. Estoy muy gustosa de que él esté aquí. Y pues platícanos, por favor, Andrés, como artista visual, fotógrafo, diseñador, editor, ¿cómo reivindicas y cómo se expresa tu identidad en tu arte? ¿Cómo se expresa ahí plasmada? Y si hay alguna forma de resistencia que tú consideres que hay expresada en tu arte. Te doy la palabra, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues creo que para empezar diría que todo mi trabajo va de la identidad, ¿no? Porque la pregunta es cómo se expresa la identidad. Yo creo que de principio todo lo que yo hago
fotógrafo trata de la identidad, no solo de la mía, sino la de otros, de todas aquellas personas con las que tengo el gusto de poder trabajar en colectivo. Entonces, de principio, creo que todo lo que yo he intentado hacer a través de mi trabajo es un ejercicio de cómo puedes manifestar tu identidad y cómo puedes hacer todas estas preguntas en torno al género, en torno a eso, sobre todo al género, sobre todo a la identidad. Y vaya, sobre mi propia identidad, porque cabe decir que también hay mucho de mi trabajo que es este autorretrato. Mi relación con esa parte de mi trabajo es distinta porque considero que el proceso es diferente, porque casi siempre lo hago todo por mi cuenta. Y por otro lado, no es de la misma manera en que cuando trabajas con alguien, porque cuando estás trabajando con alguien, sobre todo en mi caso, a mí me importa mucho ser alguien capaz de introducirme a la otra persona, porque aún haya mucho este trabajo de caracterización y demás, sí creo que siempre detrás de toda esta artificialidad en las fotos se esconde como muchas verdades, ¿no? Y yo creo que también ese es otro tema que a mí me importa mucho, la idea de cómo hay esta ambigüedad y esta cosa tan difusa en relación a lo auténtico, porque muchas veces vemos lo auténtico como aquello que se nos manifiesta tal y como es, ¿no? Y pensando, por ejemplo, tal cual en las fotos, yo siempre he cuestionado mucho esta idea de que algo auténtico en una foto es algo que se muestra pues en crudo, ¿no? Como si me ves a mí acabando de despertar y con todas mis lagañas y todas mis imperfecciones y me tomas una foto, entonces estoy revelándote muchísimo de mí y es más auténtico en ese sentido, ¿no? Y yo creo que no, o sea, yo creo que por ejemplo en mi caso, en mi práctica personal, cuando hago estas fotos y maquillajes para mí, cuando lo hago y cuando yo me hago un cierto tipo de maquillaje o encarno un cierto tipo de personaje, me parece que al mostrar eso estoy revelando mucho más de quién soy de lo que lo haría si me tomas una foto así tal y como estoy, por ejemplo, ahorita en mi casa, ¿sabes? Entonces, yo creo que la cuestión de la identidad también tiene mucho que ver con romper estas ideas en torno a lo auténtico, a que quién es uno para decir que es auténtico y que no, ¿sabes? Y en ese sentido, yo me doy cuenta como todos aquellos que somos disidentes, nuestra identidad se ve atravesada por todas estas ideas prefiguradas en torno a nosotros, ¿no? Como lo que comentaba el compañero, bueno, los compañeros en general, ¿no? Que si hablas de cierta manera, que si vistes de cierta manera, entonces eso configura una idea de tu persona en la gente. Y yo creo que es difícil conciliar entre lo que tú sabes que eres o crees que eres y entre lo que los demás piensan que tú eres y en consecuencia tú tienes que creértela, ¿sabes? Y bueno, no sé muy bien hacia dónde me dirijo con todo esto, pero en concreto sí diría que mi trabajo va de la identidad en principio y para mí ese es el tema principal de mi trabajo. Y luego no sé cuál era la otra pregunta, perdón. Había una segunda pregunta, ¿no? No, pues era como una general para que en un abanico de expresión de pregunta tú te expresaras, pues creo que sí has respondido. Sí, dime. Sobre la resistencia, porque me acuerdo que me dijiste que cómo considero que yo resisto a través de mi trabajo. Bueno, pues creo que esto ya se ha dicho durante todo el programa, pero vale la pena volverlo a mencionar. Creo que el simple hecho de ser quien eres ya es en sí una resistencia, sobre todo si quien eres representa como algo que se sale de la normatividad. Entonces, de entrada diría que yo resisto siendo quien soy y sobre todo siendo lo que soy y quien soy, sin pedir disculpas a nadie, sin pena y de la manera más descarada posible, porque no solamente se trata de
serlo de una manera como con perfil bajo, sino creo que hay que ser súper descarado y que esté en la cara de todos, ¿sabes? Como esto soy yo. Entonces, yo creo que esa arrogancia incluso de salir y decir así soy yo y mírame, creo que eso es, no hay nada más agradable que incomodar a quienes reproducen la norma. Entonces, eso, yo creo que esa es la manera en que yo resisto. Muchísimas gracias, Andrés. Me encanta esto que nos has dicho todo, pero esto de gritar quiénes somos, ser quienes somos descaradamente, me encantó esa palabra, obviamente, porque sí, ¿no? O sea, el sistema quiere que nos escondamos, que nos dé pena, que nos sintamos mal, que si acaso nos atrevemos a ser quienes somos, pues sea bajito. Y no, y ahora que dijiste esto, creo que incluso tus fotos gritan muchísimo y me encantan. En sus fotografías, Andrés Mañón inventa personajes y bueno, los crea, los va descubriendo. Esto de la autenticidad que nos dices es muy lindo y muy importante. Y cómo la identidad también es no solo ser quienes somos, sino ir inventando, ir construyendo, ir rascándole a ver quiénes somos, ¿no? Y eso también es auténtico, como dices. Me encantó esto, ojalá pudiéramos salir pronto a gritar a las calles quiénes somos, qué mundo queremos. Y pues muchísimas gracias por estas palabras, Andrés. Los invito a conocer la editorial Espejo Somos, los invito a conocer al artista visual Andrés Mañón, y estamos muy contentas, contentoas de haberles escuchado. Por último, estamos con Cristian Eduardo desde Nueva York, muy contentas también de escuchar sus palabras, su testimonio, su valentía. Y pues bueno, Cristian, yo dejaría un poco abierto a que tú nos quieras platicar de lo que nos quieras platicar, pero primeramente pues yo te había planteado que nos platicaras qué hacen en la organización Santuario para Familias, cómo acompañan a las familias, y también desde tu punto donde estás en Nueva York, cómo han participado de las rebeliones antirracistas que actualmente tienen centro en Estados Unidos y también en todo el mundo, que son muy importantes. Como decía Angela Davis, no solo dejar de ser racistas, sino ser activamente antirracistas. Pero dejo abierto para que tú nos platiques de lo que nos quieras platicar, desde tus organizaciones, tu colectivo, tu lucha, cómo resisten y cómo luchan. Por favor, Cristian, te doy la palabra. Sí, claro, muchísimas gracias. Fíjate que me gustaría empezar porque muchas veces las personas creen que para unirte a la lucha, para unirte a la resistencia, tienes que salir a las calles, tienes que ser muy vocal o tienes que hacer muchas cosas. Yo invitaría a todo mundo que nos está escuchando hoy que si de verdad quieren empezar a hacer un cambio, quieren empezar a luchar contra el sistema, que empiezan a hacerlo en sus casas, en sus familias, en sus amigos. Si ven o escuchan ciertos comportamientos que pueden ser homofóbicos, transfóbicos, misóginos, si ustedes ven o escuchan discriminación contra las mujeres, todo este tipo de comportamientos que alimentan al sistema, ¿sabes qué? La forma de resistir y unirte a esta lucha es empezar a detener todo ese tipo de comportamientos. Oye, ¿sabes qué? Pues yo no opino lo mismo y eso está mal, y de verdad empezar a educar en el núcleo de nuestras familias, empezar a educar en el núcleo de nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo, y esa es una forma de empezar a unirte a esta lucha, porque no vamos a ganar si no empezamos a apoyarnos los unos a los otros. Y pues fíjate que hablando un poquito de lo que hago aquí en la ciudad de Nueva York, trabajo para Santuario para la Familia. Es una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Y violencia de género engloba muchísimas cosas. Es violencia doméstica, y no solo entre parejas heterosexuales, sino también entre parejas de la comunidad LGBTQ. También incluye violencia de parejas, tráfico humano y cualquier otro crimen, delito, acto discriminatorio basado en raza, color o género.
ayudamos a víctimas y sobrevivientes con asistencia legal, servicios mentales, terapia, que tenemos también programas financieros y también programas educacionales, más que todo para reempoderar a todas estas personas que han sido víctimas y educar a todo mundo realmente por qué están pasando estas cosas, que realmente la violencia de género tiene sus raíces en la discriminación, tiene sus raíces en el racismo, tiene sus raíces en el capitalismo en sí, porque seguimos viendo a las personas como cosas, seguimos viendo a las personas como propiedades y pues esto tiene que parar. Entonces yo aquí en Nueva York me enfoco mucho en el trabajo antitráfico y cómo está conectado realmente el tráfico humano y cuáles son las realidades de la prostitución, porque es un sistema que está basado y que explota a las mujeres, que explota a las comunidades indígenas, que explota a las personas pobres y que está alimentado por todas aquellas personas que tienen privilegio, por hombres que no pueden ver la humanidad en las personas, que reducen a las personas solamente a una cosa, solamente y justifican sus actos con dinero. Y pues esas son las bases del capitalismo. El dinero es lo más importante, no importan los medios, entonces a eso me dedico por acá. Y fíjate que en general aquí en Nueva York, cómo estamos haciendo y participando en este movimiento que está en contra del racismo, pues fíjate que siempre hemos abocado por leyes que protejan a las personas y sobre todo a las comunidades vulnerables. Y cuando digo comunidades vulnerables, no es que las comunidades o las personas sean vulnerables, sino que el sistema está diseñado para que quienes no cumplen con ciertas características o quienes no están dentro de la heteronormatividad son aquellas personas que terminan siendo aisladas, son aquellas personas que terminan viviendo en pobreza y pues son aquellas personas que terminan experimentando violencia de género. Entonces está totalmente conectado con todo este movimiento antirracista que estamos haciendo y pues la verdad que para terminar quiero darte las gracias por haber creado este espacio de nuevo y quiero invitar a todo mundo que de verdad piensen en todas las cosas que están pasando, piensen cómo muchas veces nuestros propios actos, nuestras propias palabras, lo que apoyamos, muchas veces sigue alimentando al capitalismo, muchas veces sigue ese patriarcado, sigue esa discriminación, y esas son cosas como el azul es de niños, te comportas muy como mujer, caminas como mujer, eso solo hacen las mujeres, cosas como que las mujeres siguen ganando menos, que no respetamos a las mujeres, que no respetamos a la comunidad LGBTQ. Entonces hoy quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando que de verdad vean cómo, y no se trata de culpar, se trata de empezar a hacer cambio, cómo seguimos siendo parte del sistema y lo más importante es que cómo podemos romper todo este paradigma y empezar a preocuparnos los unos a nosotros, porque somos una comunidad, somos todos seres humanos y la verdad es que todos experimentamos trauma, todos experimentamos miedo, todos tenemos necesidades, pero eso nunca va a justificar que la violencia o la discriminación o la explotación sobre otros seres humanos. Entonces, esa es mi invitación el día de hoy. Y recuerden que esta lucha la estamos haciendo todos somos parte de esta lucha y no importa, por más pequeño que sean tus actos que hagas, bienvenido. Y recuerda, y me gustó muchísimo tu frase para terminar, diferente es bien, diferente no es malo, y grábenselo todo el mundo, diferente es bien y hay que aceptar la diversidad y lo diverso, lo nuevo, lo diferente, ser disidente es lo nuevo normal y pues claro que nunca vamos a poder definir normal porque eso seguiría alimentando el mismo sistema. Entonces, sé quién eres sin miedo y como dijo mi compañero, lo más descarado posible. ¿Para qué? Para que demuestres que tu existencia es resistir. Eso, chingón, Cristian, muchísimas gracias.
Y como dices, creo que hay que matar, todos tenemos que matar al macho, al machito que llevamos dentro, es una tarea que nos queda. Y pues le quiero agradecer muchísimo a las compañeras, a la compañera, compañeros que tuvimos el día de hoy el gusto de platicar, de escucharnos, de encender nuestra llamita que llevamos adentro para seguir luchando. Le agradezco a la compañera Natasha desde México del colectivo Espejo Somos, al compañero Andrés Mañón desde México, también artista visual de género fluido, al compañero Cristian Eduardo, migrante, sobreviviente, residente en Nueva York. Muchas gracias a todas. Yo fui Caracol de Radio Zapote y pues nos quedamos con esto de ser auténticas, de ser diferentes bien, de que despertarte y sentirte diferente te haga sentir chingón, chingona. Y pues feliz día del orgullo LGBTQ y más, y que nunca más salir a la calle de la mano de quien amas sea algo que genere represión, que genere más amor, que genere solidaridad. Estuvo muy chingona esta plática, este diálogo entre nosotros tres, les agradezco muchísimo. Y le agradezco a Radio Curruf, a La Revuelta Radial por esta emisión de radio escuchada en un montón de países. Le mandamos saludos a todas las radios y medios libres que nos escucharon, a todas las personas. Esperemos que esta charla haya encendido, como dije, su llamita interior. Muchas gracias, Cristian, Andrés, Natasha, Radio Curruf. Yo fui la compañera Caracol desde Radio Zapote y nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta siempre y hasta luego. Si quieren abrir su microfonito para despedirnos y pues nos vemos pronto, compañeros. Hasta luego. Adiós, hasta luego, gracias. Gracias, hasta siempre. Estuvo Bulba. Bulba, que viva la revuelta radial, que vuelva la revolución. Hasta siempre, compañeros. Vale.